El misterio del sufrimiento y la fe extrema él. Hombre perfecto y el desafío, nuestra historia comienza hace mucho tiempo. En la tierra de Uz, allí vivía un hombre llamado Job. Según la Biblia, Job era el hombre más respetado de todo Oriente. ¿Por qué? Porque era intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job había sido bendecido de una forma espectacular. Su riqueza era masiva: 7,000 ovejas, 3,000 camellos, cientos de animales de trabajo y muchísimos siervos. Además, tenía una gran familia, 7 hijos y 3 hijas. Job era un padre atento. Cuando sus hijos celebraban sus banquetes, él se levantaba temprano para ofrecer sacrificios por ellos. Lo hacía pensando: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Job vivía en una constante búsqueda de la pureza para él y su familia. Pero la historia tiene un giro dramático y secreto que sucede fuera de este mundo. Un día, los ángeles se presentaron ante Dios y entre ellos vino Satanás. Dios le preguntó a Satanás sobre sus andanzas y luego hizo la pregunta clave: ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La respuesta de Satanás fue cínica. ¿Acaso Job teme a Dios de balde? Claro que te teme, lo has protegido a él y a todo lo que tiene. Pero quítale todo lo que posee y verás si no te maldice en tu propia cara. En ese momento, Dios hace algo que rompe nuestra lógica. Acepta el desafío. Le dijo a Satanás: muy bien, todo lo que tiene está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre él. La pérdida total, el desastre, no tardó en llegar. Ese mismo día, la vida de Job se convirtió en una pesadilla épica. Mientras Job estaba en su casa, llegaron 4 mensajeros, cada uno trayendo una noticia más devastadora que la anterior. El primer mensajero dijo que unos asaltantes atacaron, se llevaron el ganado y mataron a los siervos. El segundo mensajero, aún más aterrador, dijo que fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a más siervos. El tercer mensajero dijo que otros grupos de ataque se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron, matando a todos los siervos. El cuarto mensajero, el golpe final, dijo que mientras sus 10 hijos estaban celebrando juntos, un viento poderoso vino del desierto, azotó la casa y ésta se derrumbó sobre ellos. Todos sus hijos habían muerto. En cuestión de minutos, Job lo había perdido absolutamente todo: su riqueza, sus bienes y, lo más importante, sus 10 hijos. Cualquier persona se habría quebrado, gritado, maldecido el día que nació. Pero la respuesta de Job fue la más impactante de la historia. Se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza en señal de duelo, cayó al suelo en adoración y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo allá volveré. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia es clara. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Piel por piel pasó el tiempo. Satanás volvió a la presencia de Dios. Dios le preguntó si aún pensaba que Job mantendría su integridad después de haberlo arruinado sin motivo. Satanás replicó: piel por piel. Un hombre dará todo lo que tiene por salvar su vida, pero extiende tu mano y toca su cuerpo y verás si no te maldice en tu propia cara. Dios le permitió a Satanás afligirlo físicamente, pero con una sola regla: respetar su vida. Satanás salió e hirió a Job con llagas dolorosas desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Job, agonizando, se sentó entre cenizas y tomó un trozo de barro para rascarse las heridas. En medio de su dolor, su propia esposa, quebrada por el sufrimiento, le dijo: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Job, aún con su fe intacta, le respondió: hablas como una necia. ¿Recibiremos de Dios solo lo bueno y no también lo malo?
En todo esto, Job no pecó con sus labios. Entonces llegaron sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Al ver a Job desde lejos, no podían creer que ese hombre cubierto de llagas fuera su amigo. Se sentaron con él en el suelo durante 7 días y 7 noches, sin decir una palabra, reconociendo que el dolor de Job era demasiado grande para el consuelo. La pregunta sin respuesta. Después de ese silencio, Job abrió su boca y la conversación se convirtió en un debate épico. Job, aunque no maldijo a Dios, sí maldijo el día en que nació y se preguntó por qué existía. Sus amigos, convencidos de que todo sufrimiento es castigo, empezaron a acusarlo. Debes haber pecado en secreto. Dios no castiga al justo, pero Job defendió su inocencia. En medio de su desesperación, pronunció algunas de las declaraciones de fe más profundas que existen. Soy íntegro. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Y luego, sé que mi Redentor vive. Y después de deshecha esta piel, en mi carne veré a Dios. El debate se estancó. La pregunta era demasiado grande. ¿Por qué sufre el justo? Entonces, Dios intervino. De repente el Señor se manifestó en un torbellino y habló a Job. No le dio una explicación simple sobre Satanás, sino que le hizo una serie de preguntas que lo humillaron y lo hicieron comprender la inmensidad de la sabiduría divina. ¿Quién es este que oscurece mis planes con palabras sin conocimiento? ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? ¿Puedes tú atar los lazos de las Pléyades? ¿Ordenas tú al águila que remonte su vuelo? Dios le mostró que la mente humana no puede comprender los propósitos del Creador. Job, al escuchar la voz de Dios y ver su inmensidad, se retractó de sus palabras. He hablado de lo que no entendía. De oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. La restauración del doble. Una vez que Job se humilló, Dios restauró su vida. Primero, reprendió a los amigos de Job por haberlo acusado injustamente. Les ordenó que ofrecieran sacrificios y que Job orara por ellos. Al Job orar por sus amigos, Dios aceptó su oración y dio inicio a su sanación. El Señor restauró la vida de Job, dándole el doble de lo que antes tenía. Fue bendecido con 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas más, y la Biblia dice que ellas fueron las más hermosas de toda la tierra. Job vivió 140 años más. Vio a sus hijos, nietos y bisnietos. Murió anciano, lleno de días. La vida de Job nos enseña que el dolor no siempre es castigo, sino a veces un misterio que desafía nuestra comprensión. Nos enseña la importancia de la fe inquebrantable, incluso cuando no entendemos nada. Y nos recuerda que al final, la soberanía de Dios prevalece.